Cuando comienza a disfuncionar nuestro riñoncito, la tasa de filtración glomerular era 125 mililitros, ¿no?, por minuto. Después hemos hecho que la depuración de creatinina, ¿cuánto era? 140. Y más o menos para tener una idea global, para hablar como porcentajes, lo tomamos como cuánto es lo normal, como 100 mililitros por minuto, ¿no? La depuración de creatinina, que es lo normal. Y a medida que va bajando, progresivamente vamos a ir perdiendo nuestra función renal. ¿Hasta cuándo va a llegar esa pérdida? Puede llegar hasta que tengamos 20 o 30 mililitros por minuto de depuración renal. Y cuando llega a esa cantidad, ¿qué va a pasar? Ya el riñoncito deja de funcionar adecuadamente, comenzamos a retener sustancias que no deberíamos tener en nuestra sangre y al final, ¿cómo terminamos? Con un síndrome urémico. ¿Qué quiere decir urémico? Que comenzamos a acumular, por ejemplo, sustancias nitrogenadas, urea, por ejemplo, en nuestra sangre, y que al final nos va a llevar a encefalopatía, cansancio, fatiga, malestar general, somnolencia. ¿Qué más nos puede llevar cuando ya comenzamos a tener ese síndrome? Capaz nos puede llevar también a tener un poco de anemia, porque ya tenemos ya una menor producción de eritropoyetina, y que al final, progresivamente, si no lo tratamos adecuadamente, este paciente nos puede llevar a la muerte, ¿no? Puede ser que el síndrome urémico puede ser mortal. Entonces, al final de cuentas, si el paciente comienza a bajar bruscamente, digamos, la cantidad de la tasa de filtración glomerular y llega hasta 20 o 30 de filtración glomerular, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que al paciente decirle, ¿sabe usted qué? Su riñón ya no está funcionando adecuadamente. ¿Usted tiene que entrar en qué? En una terapia de reemplazo renal. Entonces, cuando hablamos de terapia de reemplazo renal, hablamos de dos cositas, ¿no? Lo que es la hemodiálisis y lo que es la diálisis. No, la diálisis peritoneal, el IPAP, ¿no? Entonces, cuando hablamos de lo que es la hemodiálisis, por ejemplo, es clásico, ¿no? Ponerle un catéter. Por ejemplo, ayer estaba comentando sus compañeros de tutoría, ha venido un chico de 22 años que se ha tomado organofosforados, un veneno, ¿no? Carbamatos también. Entonces, al final de cuentas, lo que ha tenido es una intoxicación severa, ¿no? Y al final, ¿en qué terminó esa intoxicación? En una acidosis metabólica. Me vine la vino un pH de 7.10 de pH, 7.10, bicarbonato. Inicialmente, cuando llega al hospital, estaba en 15 de bicarbonato y 3 de lactato. Yo lo recibo en la UCI de emergencia a las 11 de la noche con 7.4 de pH. Dice, me lo pasan el paciente, está compensado, me dicen, está perfecto. 7.4 de pH, así por Dios, ¿no? ¿Cuánto de bicarbonato? 11. ¿Cuánto de CO2? 18. El pH 7.4 está compensado, ¿sí o no? Pero está compensado a costa de qué? De que yo estoy haciendo una alcalosis respiratoria brutal, pues, ¿no? Imagínense, para que llegue a 18 de CO2, ¿cuánto he tenido que barrer mi CO2? ¿Desde dónde he tenido que barrerlo? Desde 40 he tenido que barrerlo hasta 18. ¿Y cómo yo le barré? Porque este paciente está en ventilación mecánica, entonces está como el ventilador al tope prácticamente para tratar de compensar. ¿Usted cree que me aguante mucho tiempo? No va a aguantar mucho tiempo, va a consumir todo el CO2, al final ya no va a haber quien más me compense y va a terminar en una acidosis metabólica. Y dicho de paso, normalmente me lo pasaron con 3 de lactato, y vino con 3 de lactato y me lo pasan a mí con 6 y tanto de lactato, 6 y pico de lactato, imagínense. Acá tengo su amigo. Aquí se dormía, ¿dónde está? Vino con 7.42 de pH, CO2 en 18, bicarbonato en 11.6, potasio en 2.9, hipocalemia, sodio en 130, hiponatremia, glucosa en 394. Que sea también con hiperglicemia. ¿Pero por qué será? Porque obviamente está críticamente enfermo, está con estrés, ¿no? Lactato en 6.39. Entonces, así viene este pacientito. ¿Qué hay que hacer? Si está con una acidosis severa, se está comportando como un paciente con enfermedad crónica, una enfermedad crónica, ¿sí o no? Que al final tienen acidosis. Si no hay, ya el riñón ya no está reabsorbiendo bicarbonato, o tenemos bastante ácido en nuestro cuerpo, ¿qué tenemos que hacer a fin de cuentas? Una hemodiálisis. ¿Qué le hemos puesto al paciente ayer? Le hemos puesto un catéter, por el cuellito, no, por la ingle que le hemos puesto al pacientito,
y con eso le hemos hecho una sesión de hemodiálisis. ¿Con qué intención? De poder sacar prácticamente darle bicarbonato al paciente, retirar las sustancias tóxicas que pueda tener el paciente, pero el paciente está orinando, o sea, la creatinina está en 0.5. ¿Por qué fue la hemodiálisis? Por acidosis, una acidosis extrema. Tengo que hemodializarlo de alguna manera para poderlo ayudar. Porque si sigue con acidosis, por más bicarbonato que le ponga, ¿qué va a pasar? Y va a seguir en acidosis. ¿Y quién va a disfuncionar? El corazón. Ya está disfuncionando porque ya empezamos a tener un shock. Comenzó a caer la presión arterial. Iniciamos aminas. Entonces, y el paciente comenzó a tener tembladeras, cualquier cantidad de tembladeras. Lo vamos a mirar cuando vamos a hacer la parte neuromuscular. Vamos a ver que cuando tengamos esas intoxicaciones, ¿no? Por ejemplo, con lo que es fosforadas, por ejemplo, y gran accumulación de lo que es acetilcolina, y al final tiene que se llama un síndrome colinérgico, cuando comienzan a fascicular, a temblar, ¿no? Y las pupilas puntiformes, un puntito y otro puntito subido. Así terrible. Yo les voy a mostrar que la próxima clase que hagamos, yo he grabado también, entonces, para que puedan mirar cómo están los ojitos, los puntiformes. Un punto. Entonces, ¿qué es el tratamiento, por ejemplo, ahí? Ponerle atropina, ¿no? Pero al final de cuentas la idea es que lo hemos realizado por esa causa, ¿no? No solamente porque es una enfermedad renal crónica, ¿no? Sino por una acidosis, por ejemplo, de los seres. Entonces, esa es la hemodiálisis, ¿no? Poner un catéter y dializar. Pero todos los pacientes tienen catéter, no. Han visto que en las salas de hemodiálisis no tienen catéter. ¿Qué tienen? Una fístula. ¿Han visto esa fístula que tienen? Como una vena grande, tortuosa, que late. ¿Han visto o no han visto? Entonces, ¿qué se hace primero? El paciente, digamos, viene con 20 de depuración de creatinina. Prácticamente está en el límite del paciente. ¿Qué le dicen? Ya usted tiene que entrar a terapia de reemplazo renal. Viene con hipercalemias, viene con acidosis. ¿Qué tiene que hacer? Una diálisis de urgencia y programarle continuamente su diálisis. ¿Va a estar con el catéter toda la vida? ¿Por qué no va a poder estar con el toda la vida? ¿Por qué? Porque ese catéter se puede infectar. Es un cuerpo extraño, ¿sí o no? Imagínense si infecta, ingresa cocos, por ejemplo, estafilococo, una sepsis y chao, se muere el paciente. Entonces, ¿qué hacen mientras que están usando ese catéter? Ese paciente lo van programando y le van haciendo lo que es una fístula, donde van haciendo el cirujano cardiovascular, une prácticamente lo que es la arteria con la vena, las une. Entonces, esa es la fístula, la unión entre lo que es la arteria y la vena. ¿Con qué intención? De que la vena comience a recibir cualquier cantidad de presión de la arteria, se dilate la vena, y como está dilatada y con gran presión, fácilmente yo puedo canalizar mis trócares, por ejemplo, mis agujas gruesas para lo que es la hemodiálisis, y sacar gran cantidad de líquidos a la máquina. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eso qué es? La hemodiálisis. Entonces, ¿solamente tenemos la hemodiálisis? No. Tenemos la otra parte que es el DIPAC. ¿Qué es el DIPAC? Lo que es la diálisis peritoneal. ¿Qué quiere decir? Que el paciente, primero para que entre en DIPAC, tiene que tener como vamos a utilizar la parte de lo que es el abdomen, nuestros intestinos, como membrana dializadora, tiene que tener el paciente, no tiene que tener hecho ningún tipo de cirugía, tiene que ser selladito de fábrica, mejor dicho, nada, ni una cirugía. Porque cuando hacen una cirugía, por ejemplo, ustedes, lo que se han operado, por ejemplo, el apéndice, ¿cuántos se han operado el apéndice acá? ¿Ya hay operados el apéndice? ¿Todavía no tienen reparaciones? ¿Están nuevecitos todavía? Pronto puede escapar van a sufrir el apéndice. Se operan el apéndice, ya está. Le hacen su cirugía, así sea laparoscópica, y ya se manipula el intestino. Basta que se manipule el intestino, puede generar lo que es bridas de adherencia. ¿Qué quiere decir? Que el intestino con intestino se resiente lo que es el peritoneo y se une, se pega. Entonces, pacientes, por ejemplo, que han tenido una peritonitis generalizada, imagínense que se ha perforado el apéndice, a veces cuando hay mucho tiempo dejan pasar la apendicitis, no se opera, se perfora el apéndice, toda la cavidad intestinal, toda la cavidad peritoneal se llena de materia fecal o inclusive de pus, hace una peritonitis generalizada, entran a la sala, ¿qué tienen que hacer? Le abren y tienen que hacer un lavado, le hacen un lavado, por ejemplo, con cloruro hasta que salga líquido claro. Entonces, pero ya manipularon el intestino. Y si ya manipularon el intestino, ¿qué va a pasar después? Se pueden pegar esos intestinos y generar bridas y adherencias, ¿no? Entonces, imagínense, a esa persona, ¿podemos usar su intestino como membrana dializadora? No, tiene que estar íntegro, ¿no? Tiene que lo menos posible
haber sido tocado el intestino. ¿Para qué? Para que nosotros usemos la mayor cantidad de peritoneo para que pueda hacer ese intercambio justamente de sustancias y poder utilizar a este intestino como una membrana dializadora. Entonces, si ya el paciente está tan nuevecito, así como ustedes, que no tiene ningún tipo de cirugías, entonces se le pone un catéter, se llama el catéter Tenco, ¿no? Un catéter Tenco, se pone un catéter acá en el estomaguito, con la intención de ¿qué? De que eso va a la cavidad peritoneal para que por ahí pongamos una sustancia dializadora. Ahorita vamos a ver qué tiene esa sustancia dializadora. Se le pone una sustancia por ahí, entra al abdomen, se distiende el abdomen y hace intercambio de sustancias por gradiente, lo que hemos estudiado. Por gradiente se comienza a equiparar o quitar o digamos a extraer agua o digamos a poder hacer intercambio de sustancias tóxicas y después de un tiempo, ¿qué hacen? Después que le hemos puesto, ¿qué vamos a hacer? Nuevamente retiramos el líquido y lo botamos. Y así están en el día. Pone el líquido, saca el líquido. Pone el líquido, saca el líquido. Pone el líquido, saca el líquido. Están así unas 3-4 veces al día. Entonces, ¿cuál sería el principal riesgo de estos pacientes que están con ese catéter aquí en la pancita? Infección. Entonces, ¿qué pueden tener estos pacientes? Rápidamente pueden tener una peritonitis. Muchos de los pacientes vienen con dolor abdominal, ¡ay, día peritoneal! Al toque se les saca un poquito de líquido, se manda a analizar. Si hay gran cantidad de leucocitos, a predominio, por ejemplo, de polimorfos nucleares, vamos a ver cuando hagamos hematología, veamos, es una infección. Ya tiene una peritonitis por justamente el líquido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, así es lo que terminan los pacientes. Entonces, la sesión de hemodiálisis, por ejemplo, ¿cuánto dura más o menos? ¿Han visto los pacientes que están ahí conectados a la máquina? ¿Cuánto dura una sesión de hemodiálisis? Unas 2 horas, 3 horas, dependiendo de lo que vamos a querer. Un DIPAC más o menos va a hacer se llama los baños, ¿no? Se comienza a hacer el baño, un rato hace intercambio y después se saca el líquido. Pero imagínense estos pacientes que no orinan, por ejemplo. Un paciente que ya tiene enfermedad crónica de hemodiálisis que no orina nada, cero orina. ¿Qué hay que hacer entonces con ellos? Va cada 3 días, ¿no? Cada 3 días al hospital a que lo dialicen, ¿cierto? Llega al hospital y le sacan ¿cuánto? Los líquidos que están de sobra. ¿Qué quiere decir? Cuando lo dialicen al paciente, lo pesan al paciente. ¿Cuánto peso, digamos? 80 kilos ya, 80 kilos, muy bien. Le va a su casa, toma mínima cantidad de agua porque capaz no orina. El día que le toca la diálisis va y se pesa nuevamente. Tengo 83 kilos. ¿Cuánto aumento de kilos? 3. ¿Será porque he engordado? No, lo más probable que va a hacer que se acumule líquido. Entonces, ¿cuánto le van a sacar de líquidos al día siguiente? Entonces, en esa sesión, 3. ¿Estamos de acuerdo? Es el índice. ¿Para qué? Para que mantengamos de una forma un equilibrio. Porque estos pacientes ya no controlan los líquidos. ¿Qué pasa si no le saco toda esa cantidad de líquidos? ¿Dónde se va a ir esa cantidad de líquidos? Al intersticio. ¿A generar qué? Edema. Solamente ahí puede ir también a la parte de la pleura, formar derrame pleural, como eso se llama ascitis, o puede generar también lo que es un edema pulmonar. Al menos los pacientes renales que no orinan nada, ni una gotita, siempre vienen cuando los pacientes vienen ahí, no puedo respirar, saturación, 70 de saturación, ¿qué ha pasado? No puedo respirar, le ponen oxígeno, ¿qué ha pasado? No, es que ayer he tenido una reunión con mi familia, es que ha venido de viaje y no le voy a rechazar de su comidita, no va a rechazar lo que ha cocinado, su juguito, me he tomado pues. ¿Qué ha pasado? Ha tomado un exceso de líquidos. Como ha tomado un exceso de líquidos, comienza a tener un edema pulmonar. ¿Qué hay que hacer inmediatamente? Diálisis, sacarle el líquido de más. O la clásica, ¿no? La mía ahorita, ¿sabe qué? Ha venido mi hijito y no le voy a rechazar su comida. Potasio, 7. Así bien, como no pueden eliminar. ¿Qué hay que hacer? Diálisis. ¿Qué vamos a hacer? Diálisis. Entonces, al fin de cuentas, ¿cómo se va a sonar todo? Diálisis. Pero acuérdense, poner a diálisis a un paciente implica que vamos a injuriar prácticamente la parte de su sangre, porque va a ir una membrana dializadora que no es del cuerpo. Entonces, al fin de cuentas, eso genera una inflamación crónica y que lo que condiciona, al fin de cuentas, es que tengamos que poco a poco vaya disminuyendo su calidad de vida. ¿Han visto cómo son los pacientes que están en enfermedad crónica de hemodiálisis? ¿Cómo se ve su piel? Se ve piel terrosa, más oscura, se enflaquece, tiene una serie de complicaciones, ¿no?
Siquiera cuánto se la sobrevive el paciente en una hemodiálisis, siquiera son 10 años, ¿no? Imagínense si es una persona joven, imagínense que empieza a recibir diálisis a los 30 años, su sobrevida sería más o menos a los 40 años. Entonces es por eso que se promueve el trasplante de órganos. Si tenemos un paciente donador de órganos, un paciente que puede dar riñoncitos, le trasplantan a esa persona y obviamente recupera su calidad de vida. Justamente ayer había un operativo de trasplante. Ayer se trasplantó 2 riñoncitos en el hospital. Justo había un paciente con muerte encefálica ayer. Entonces, está clara esa parte global de lo que es renal crónica, ¿no? Entonces, acuérdense de esta fórmula que dice acá de la producción de creatinina. Siempre les van a preguntar, todas las días, come por COF para poder que sea más calculada en la parte de la producción de creatinina. Siempre, siempre. Entonces, van a estar pasando visitas, le van a preguntar, Hay otras fórmulas, pero la más común, la más utilizada es la de COROCOF. Y también es fácil de sacar. ¿Cómo es la fórmula? 140 menos la edad. ¿Cuánto es la edad? Digamos 70, 80. ¿Por qué? Por el peso en kilogramos. Entre lo que es 72 por la creatinina plasmática. Entonces, cuando ponemos ahí 0.7, 0.9, 1 miligramo por decilitro, miligramos por ciento. ¿Estamos de acuerdo? Si es hombre, ahí queda. Si es mujer, lo tenemos que multiplicar por todo ese resultado por 0.85. ¿Estamos de acuerdo? Está fácil. Entonces va a venir una pregunta en el examen para calcular seguramente. Entonces sí, les voy a decir para que ya puedan saber, para que se acuerden la forma. Algo fácil, ¿no? 140 veces A por el peso, cosa que no se van a olvidar. Cosa que cuando van a ir a semiología el próximo año, al toque rápido, ¿cuánto tiene de depuración? Tiene tanto. ¿Estamos de acuerdo? Es cierto que lo pueden sacar rápidamente con la calculadora, también hay bastantes calculadoras, pero a veces estas también hay fórmulas que son necesarias que ustedes conozcan y sepan de memoria, porque siempre les va a servir. ¿Para qué nos sirve esto? Para calcular fármacos, para calcular antibióticos, para todo eso. Con acá le hemos puesto que se llama un link para que puedan entrar rápidamente y hacer el cálculo de la depuración. Sigamos avanzando. Entonces, a medida que nosotros vamos teniendo que hacer un proceso con un paciente con enfermedad renal crónica, vamos a tener un proceso, ¿no? De que nuestro riñoncito ya no va a hacer sus funciones justamente de reabsorber y concentrar nuestro orina. Poco a poco va a perder prácticamente la función renal. Por ejemplo, ¿qué dice acá? Acá dice pérdida de la función renal. A medida que nosotros vamos perdiendo la función renal, ¿qué pasa con la sustancia en el cuerpo? Normal, acá disminución y acá aumento. ¿Qué va a pasar si comenzamos a perder la función renal con el bicarbonato? Progresivamente va. Y si progresivamente baja la cantidad de bicarbonato, ¿qué va a tener el paciente a fin de cuentas? Está claro, ¿no? Entonces en el examen, si viene la pregunta, van a saber responder fácilmente. Lo que es fosfatos, sulfatos, progresivamente van a ir aumentando, ¿no? Ya la reabsorción prácticamente, ya no hay una buena excreción, pues ya no vamos a tener una buena cantidad de equilibrio entre las sustancias. ¿Qué más tenemos? Miren acá, el sodio, no, el potasio que digo. ¿Qué va a pasar con el potasio? Progresivamente va a ir a aumentar. Y si aumenta progresivamente el potasio, ¿qué vas a tener? ¿Estamos de acuerdo? Las sustancias nitrogenadas también van a aumentar progresivamente. Por ejemplo, la urea, ¿qué va a pasar? Progresivamente va a ir a aumentar. ¿Qué más? Los hidrogenios van a aumentar. ¿Y si aumenta, qué nos va a dar? Ácidos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y el agua? ¿Va a aumentar o no va a aumentar? Va a aumentar. ¿Acaso puede excretarse? No puede excretarse, ¿no? Algunos pacientes renales sí orinan. Eso hay que tener en cuenta, que no todo el paciente renal, que sí que no orina ni una gotita. No. Hay pacientes renales que orinan cualquier cantidad. 3 litros al día te orinan. Pero ¿qué calidad de orina es? Mala. Porque justamente no va a tener solutos. No va a tener justamente eso para poder eliminar este tipo de sustancias. Entonces, a fin de cuentas nos acumulamos sustancias tóxicas. Entonces, esos pacientes, por ejemplo, que orinan bien, que tienen una buena diuresis, pero que tienen una mala calidad de la orina, ¿convendrá dializarlos todos los días? Así, o digamos, cada 3 días, ¿convendrá?
No, porque ellos manejan bien los líquidos, ¿no? Se dializa cada 3 días, por ejemplo, a los pacientes porque no manejan líquidos, ¿no? Digamos, si no orinan, cada 3 días tengo que sacarle la cantidad de líquido que se acumuló, si no se debe hematizar, se debe hinchar, va a tener drenaje pleural, ¿cierto? Entonces, pero si el paciente orina bien, ¿será necesario dializarlo continuamente? No, porque orina bien. Entonces ellos generalmente se dializan una vez por semana, 2 veces por semana, menos cantidad de veces. ¿Por qué? Porque lo único que quieren ellos es manejar agua. No, lo que quieren manejar con ellos es soluciones, no solutos, o bicarbonato, o potasio, que no se junten, porque la orina, el agua la va a poder manejar. Lo que no va a poder manejar justamente van a ser los solutos. Si vemos acá, por ejemplo, el número de nefronas en los 2 riñoncitos, a medida que va bajando la cantidad de nefronas en nuestro riñoncito, ¿qué va a pasar? Normalmente tenemos acá la densidad de la orina, ¿no? Una máxima concentración que puede tener la orina, ¿no? Que hemos estado viendo. A medida que va perdiendo la función renal, ¿qué va a pasar con nuestra capacidad de concentración? Va a ir bajando, bajando. Entonces al final, ¿qué vamos a tener? Una orina recontra diluida, prácticamente sin solutos. Sin solutos, ¿qué quiere decir? Manejamos agua, sí es cierto, pero no tenemos solutos. Entonces prácticamente no vamos a eliminar lo que es sustancias tóxicas. Entonces cuando ya esa orina es prácticamente completamente diluida, completamente sin baja cantidad de densidad específica, ¿cómo se llama eso? Isostenible. Prácticamente orina, ¿no? Orina, pero sin solutos. Una orina prácticamente de mala calidad. ¿Quién tendrá isostenible, por ejemplo? Sus pacientes renales crónicos, ¿sí? Que hoy hemos dicho, pacientes que orinan 3.000 mililitros, 3 litros de orina al día. Pero ¿qué calidad de orina es? Mala. ¿Y qué tienen generalmente sus pacientes? Isostenible prácticamente. ¿Qué quiere decir? Que tienen agua, pero no hay solutos. ¿Sirve algo esa orina? Servirá para manejar líquidos, pero para manejar solutos no nos va a servir. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se van a olvidar? No, sí o no. Entonces, como hemos dicho, ahí comienza la parte de lo que es la terapia de reemplazo renal, ¿no? Entonces, tenemos que reemplazar el renal. Como dice acá, terapia de reemplazo renal. Vamos a reemplazar la función del riñón. En pacientes con COVID, por ejemplo, lo ponían en un ventilador mecánico, ¿cierto? Ponían un tubo por la boca. Entonces, en esos pacientes que están intubados, ¿ese ventilador mecánico reemplaza a la respiración o no reemplaza? Sí. Hemos dicho que la diálisis reemplaza el riñón, ¿sí o no? En los pacientes ventilados que están ahí, que han visto en el COVID, ahí está el ventilador con su titi, con su tubo por ahí, con su ventilador, ¿reemplaza o no reemplaza? Sí. No reemplaza. Solamente el ventilador, como dice, ventila el pulmón. ¿Acaso hace intercambio gaseoso? No hace intercambio gaseoso. En cambio acá sí hay prácticamente intercambio de sustancias. ¿Para qué? Para poder eliminar y sacarla prácticamente de la sangre de esas sustancias. En cambio, en esos pacientes que no se encuentran ventilados, no llega a hacer ese intercambio. ¿Que ayuda el ventilador para que se pueda dar ese intercambio? Sí. Pero seguimos dependiendo de quién. Seguimos dependiendo de quién, del alveolo para que haya intercambio gaseoso. Es por eso que cuando ya el alveolo ya prácticamente ya no podía más, ¿qué pasaba con el paciente? Entraba en una hipoxemia refractaria y fallecía el paciente. Entonces, ¿pero hay entonces alguna máquina que reemplace a nuestros pulmones? Sí, sí hay. ¿Cómo se llama esa máquina? Se llama lo que conocemos como ECMO. ¿Qué es el ECMO? Oxigenación por membrana extracorpórea. Hay ese. Entonces, cuando hay cirugías, por ejemplo, cirugías a corazón abierto, cirugías de reemplazo regulares, de una manera se comienza a utilizar un ECMO para poder reemplazar por un momento al corazón y al pulmón. ¿Estamos de acuerdo? Pero es un ECMO. Entonces, ¿pero qué se dio, por ejemplo, en el COVID? Con ECMO o sin ECMO igual fallecían. Entonces, por eso es que tampoco no fue tan, promocionada la parte del ECMO, ¿no? Pero actualmente hay, en Lima hay, por ejemplo, el Revalidate hace, en las clínicas privadas también hacen ECMO, ¿no? Son aisladas, pero la mortalidad es alta igual, ¿no? ¿Por qué? Porque si el pulmón ya no funciona, ya pues difícilmente, va a vivir siempre conectado a una máquina, difícilmente, ¿no? Y si es un tubo que se da a poner, por ejemplo, eso vamos a ver cuando hagamos cardiovascular y respiratorio. Y si ponemos un tubo, ¿qué va a condicionar? Más infecciones. Entonces el paciente fallece con más infecciones. Entonces acá vemos lo que pasa, ¿no?
Acá tenemos un paciente que está, por ejemplo, conectado a la parte de lo que es digamos, una máquina de diálisis, sale prácticamente de nuestra venita, va al dializador. Este dializador que va a cumplir la función, justamente va a cumplir la función de la membrana, de nuestro glomérulo prácticamente, del riñoncito. Y una vez que ha hecho intercambio de sustancias por gradiente, regresa a nuestro corazón, a nuestro cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Sale, hace el intercambio prácticamente de sustancias y regresa a nuestro cuerpo. Cuando hablamos, por ejemplo, de ese ECMO que reemplaza a nuestro pulmoncito, igualito. Sale, se realiza el intercambio gaseoso y regresa nuevamente a nuestro cuerpo. Es similar. En vez que quite sustancias, en este caso, se da o se hace el intercambio gaseoso, ¿no? Entonces, como hemos visto acá, acá hay una solución de diálisis y acá está la sangre. Entonces, si hay más concentración o menos concentración, va a fluctuar prácticamente la sustancia de un lado a otro lado. Si acá hay menos cantidad de esta sustancia, acá hay más cantidad de esta sustancia, ¿qué vamos a querer siempre? Que se mantengan de una manera equilibrada. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Este va a seguir por acá para que haya 2 acá y 2 acá. Y voy acá, ¿no? Si es que acá hay 3, si acá hay 2, ¿qué va a pasar? Este acá va a pasar acá para que sea 2-2. Justamente para que genere lo que es el equilibrio. Igualito esto, si acá hay 3, si acá hay 1, va a salir para acá para que pueda equilibrarse. Entonces, ese es el principio de la diálisis. Al final equilibramos la cantidad de sustancias para que de alguna manera puede ser que esa diferencia en concentración hacemos que los solutos vayan de un lado a otro lado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está fácil? Fácil. Sigamos avanzando. Entonces ahí vemos nuestros pacientes en hemodiálisis. Por ejemplo, acá tiene un catéter, ¿no? Está desde el cuello, está con el paciente conectado a la máquina de diálisis. Otros van a tener obviamente la pista. Lo mismo que hemos visto, ¿no? Sale la arteria, de la vena, sale la vena, va a la parte del dializador y regresa obviamente nuevamente hacia nuestro organismo. Una sangre probablemente renovada, ¿no? Y miren, si vemos acá en la parte de terapia renal, vemos acá una parte interesante, lo que es el plasma normal, el plasma dializado y el urémico, ¿no? El líquido dializado que digo. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo están los plasmas normales? Y acá son los valores estándares de nuestro cuerpo, ¿no? 140 de sodio, 5 potasio, por ejemplo, ¿no? Todo está prácticamente estándar, bicarbonato 24, lo que son. ¿Y acá qué vamos a poner? La parte del plasma urémico. ¿Quién tiene este plasma urémico? El paciente. Entonces, por ejemplo, miren, acá vamos a mirar. ¿Cuánto de bicarbonato acá del paciente? 14. 14 bicarbonato, ¿qué nos da? Ácido. ¿En qué está el paciente? Ácido. Sodio prácticamente va a estar normal. Miren cómo está el potasio. 7. ¿Qué tiene ese paciente? Tiene una acidosis metabólica, hipercalemia. ¿Qué más tiene el paciente? ¿Qué va bajando? La glucosa es normal. Miren la urea. 200 de urea, ¿es normal? No. ¿Cuánto es normal de urea? 40. 200, demasiado. Está en ureño, por ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Creatinina, por ejemplo, en la parte ureña, ¿cuánto está? 6. 6 de creatinina. ¿Te falla renal, sí o no? Falla renal. Entonces, ¿qué le voy a poner al líquido dializado? Miren, esta cantidad le voy a poner. La parte de ¿para qué? 133, 142, el promedio ¿cuánto va a ser más o menos? 136, 135. Acá, si yo le pongo 1 de potasio y acá tengo 7, ¿cuánto es 1 más 7? 8. ¿Entre 2? 4. ¿Cuánto va a quedar al final del líquido, al final del plasma? 4. Fácil, ¿sí? Es lo que va a pasar. Bicarbonatos. Acá. ¿Cuánto tenía? 14. ¿Cuánto tenías acá? 35. Tiene más bicarbonato, ¿sí o no? Sumamos entre 2, ¿cuánto saldrá más o menos? Acá digamos que sea 50. Entre 2, 25. 25 es lo que queremos, de bicarbonato más o menos, 24. Somos felices, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es la intención prácticamente de la diálisis. Por concentraciones para que se pueda equilibrar. Entonces, ¿de qué va a depender esto? De que haya un buen flujo, de que haya un correcto intercambio de sustancias y que nosotros programemos bien justamente la diálisis, ¿no? Por ejemplo, si el paciente está con una acidosis extrema, tengo que poner más bicarbonato acá, ¿sí o no? Porque si no le pongo buen bicarbonato acá, ¿qué va a pasar?
cuando hagan el equilibrio, prácticamente va a seguir en acidosis. Imagínense si solamente le pongo acá 20 nomás de bicarbonato acá en el líquido, 20. 20 más 14, 34. Entre 2, 17. 17. ¿Es, a fin de cuentas, qué es? Ácido deslizador. ¿Sirvió de algo la diálisis? No. ¿Estamos de acuerdo? Está fácil. ¿Se van a acordar? Muy bien. Bueno, ¿de qué depende el funcionamiento? Del gradiente de concentración de soluto, ¿no? Que estamos viendo. De la permeabilidad de la membrana. Antes, había bastantes casos, por ejemplo, que es hepatitis, ¿no? ¿Por qué? Bueno, había hepatitis C, ¿no? Inclusive por lo que es la parte de la hemodiálisis, porque se reutilizaban los filtros, se reutilizaban, eran caros, se reutilizaban. Entonces, ¿qué pasaba? Venía el paciente, dializaban, lo limpiaban y lo guardaban. En ese cambio, en esa reutilización, podía haber que sea contaminación y teníamos, ¿no? Infecciones. En este caso, ya el paciente viene, se le hace la diálisis y todo se bota. Y ya no se aguanta, como antes. Entonces, es lo que es el cambio, y de alguna manera ya bajó la cantidad de personas muertas. El área de superficie de la membrana, ¿qué quiere decir? Entre más área, o sea, tenga más calidad, tenga este dializador, obviamente vamos a tener mejor intercambio de sustancias, ¿no? Y como vemos acá, el tiempo es prioritario. Si tenemos más tiempo que la que esté en contacto estas dos sustancias, va a lograr un verdadero equilibrio, ¿sí? Pero a veces que ya porque no hay máquinas, ya, hay que utilizar, sí, hay que utilizar ya. ¿Cuántas horas? 2 horitas nomás, 2 horas, y muy bien, al toque. Haga posterior a la diada mundial, igualito. No ha generado mucho problema. ¿Por qué? Porque necesitamos más tiempo. ¿Pero por qué no se hace más tiempo? Porque no hay, pues, ¿no? Hay otros pacientes que también requieren. Entonces, a veces, también es interesante también conocer y decir, ¿no?, que el tiempo también es prioritario en la estabilidad del paciente. ¿Qué quiere decir? ¿En cuánto tiempo se hacen las diálisis? En 2 horas, en 3 horas. Y en estas 2 horas, 3 horas, ¿cuánto de líquido le va a quitar a ese paciente? Por ejemplo, que estaba en 80 y subió a 83, ¿cuántos litros le va a quitar? 3 litros. Le va a quitar 3 litros, ¿en cuántas horas? En 3 horas o en 2 horas. Ustedes se imaginan que ahorita les quitemos a ustedes, digamos, 2 litros nomás ahorita, en 2 horas, ¿qué va a pasar con ustedes? Se van a chocar, se van a sentir mal, ¿sí o no? Se van a deshidratar rápidamente. Y eso mismo va a pasar con los pacientes. Entonces, después del hemodiálisis, ¿cómo quedan los pacientes? Quedan muchas veces inestables, hipotensos, hipertensos, taquicárdicos. ¿Por qué? Porque en poco tiempo se han sacado bastantes cosas. Se ha tratado de acomodar todo el medio interno y se ha tratado de acomodar también la cantidad de líquidos. Entonces el paciente no tolera, ¿no? Entonces imagínense que el paciente esté chocado, con un shock séptico, un shock hipovolémico, por alguna cosa, por algún motivo. Si le saco 2 litros de agua, ¿podrá soportar? Difícil, ¿sí o no? Se va a chocar, se va a poner hipotenso, entonces al final de cuentas no va a tolerar la hemodiálisis. Entonces, como ya eso es conocido y que no tolera la hemodiálisis, entonces, ¿qué tenemos que hacer entonces? En más tiempo le quito, ¿sí o no? Porque no sienta mucho. Entonces, eso también hay, ¿no? Eso se llama la terapia de hemofiltración continua, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que en 24 horas todo el día está ahí funcionando la máquina. Todo el día le sacamos el líquido de la sangre, la dializamos y la regresamos. Todo el día. ¿Qué quiere decir? Que en las 24 horas, ¿cuántos litros le va a sacar? 3. ¿Dónde voy a sentir más? ¿3 litros en 2 horas o 3 litros en 24 horas? 3 horas. Entonces, ¿para dónde me conviene esa cantidad despacito sacarlo? Para pacientes inestables. Pacientes inestables que tengan una unidad de cuidados intensivos, en un sitio donde cualquier alteración de la volemia me genere hipotensión, ¿qué me conviene? Una hemodiafiltración continua, por ejemplo. Poquito a poquito voy sacando los líquidos, ¿cierto? Pero si un paciente está estable, normal, hipertenso, en 2 horas que le quito todo y no pasa nada, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se van a olvidar de la parte de diálisis? No, creo que sí. Seguimos avanzando. Y lo que les he comentado, lo que se tenemos el catéter tenco, y justamente ¿dónde va a ir? Al peritorio. Y por ejemplo, para que toda la parte de lo que es esta parte del peritoneo funcione adecuadamente y sean exitosos estos baños justamente con esta solución dializadora,
es que todo el peritoneo esté íntegro, ¿no? Y todo sitio funcione para poder hacer ese intercambio de sustancias. Similar a lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Que este líquido que estamos poniendo en la pancita tiene que tener más bicarbonato, menos cantidad de potasio, ¿con qué intención? De que cuando entre haga el equilibrio y después saque las sustancias y lo eliminemos de esta parte. Como hemos visto, ¿cuál es el principal riesgo? La contaminación y la infección. Entonces muchos pacientes sí pueden llegar a fallecer por infecciones justamente en la parte de nuestro peritoneal. Algunas cosas que tenemos que comprender ya para poder que sea, digamos, realizar el laboratorio. Acuérdense, la creatinina va, siempre me he dicho que 1, no lo normal, menos de 1. Entonces puede ir de 0.7 a 1.2 miligramos por ciento, acuérdense. La mujer es un poquito menos, ¿no? Una menos cantidad de músculo que tiene, ¿no? De masa magra, obviamente vamos a tener menos cantidad de creatinina en la sangre. Urea de 10 a 50, un promedio, ¿cuánto hemos dicho? 40. La glucosa, ¿no? Menos de 100, obviamente, lo que estamos viendo. Y después viene lo que es el examen completorio, que también lo hemos hecho en la parte de la práctica. Cuando hemos hecho la práctica hemos hecho las dos primeras cosas, ¿no? El examen físico y el examen químico. El microscópico muchas veces no lo hacen, algunos lo hacen, pero lo que más todos han hecho es el examen físico y el examen químico. La parte física, ¿no? Y como la parte física, vamos a mirar lo que es el color, cómo es el color de la orina. Normalmente va a ser un color transparente, lo normal. Pero ya que tiene un color blanco, por ejemplo, o turbia, puede indicarnos lo que es una leucocituria. Y esta leucocituria probablemente puede ser que sea una infección urinaria. Como dicen, no patológico, también puede ser precipitación de fosfatos, que hay gran cantidad de cristales de fosfatos. Pero lo que más, si un paciente ve con una orina turbia y maloliente, ¿qué van a pensar? En una leucocituria y probablemente sea secundaria ¿a quién? A una infección urinaria. Quiluria, generalmente cuando hay conducto torácico a veces se puede perforar y podemos tener ahí orina de kilo, ¿no? Pero no es común. Lo más común si un paciente viene viejito que usa, por ejemplo, sonda y ven que sale como leche condensada en la orina, no van a pensar que es una quiluria, difícilmente, es lo más fácil, obviamente, y tiene fiebre todavía, es lo más frecuente que sea una infección urinaria. Rojo, cuando es rojo, cuando hay la parte de una hematuria, hay que tener cuidado, porque puede ser hematuria, ¿no? Ya hemos dicho que si es una hematuria hay que ver si es dismórfica o monomórfica, lo que hemos estado comentando. ¿Qué más? Hay que tener cuidado con la mioglobinuria, hemoglobinuria. ¿Por qué? Porque esta, como les he comentado, que les he puesto agua destilada a los pacientes, algunas he visto, ¿te acuerdas que les comenté? Se puso agua destilada al paciente y ¿qué pasó después? Comenzó a orinar como gelatina. Entonces, ¿por qué? Porque ahí tenemos una hemoglobinuria, ¿no? Y quiere decir, se ha destruido el glóbulo rojo, se ha reventado la parte del eritrocito y la hemoglobina se ha filtrado y al final estamos orinando ese color. Pero también hay que tener cuidado con algo que es la remolacha, ¿no? ¿Les ha pasado o no les ha pasado? Porque han orinado rojo ustedes, después de comer beterraga. ¿Les ha pasado o no les ha pasado? Yo una vez me he asustado. Es así verídico, ¿eh? Justo estaba así viendo un cáncer renales y voy al baño y comienzo a orinar rojo, pues. Ya me morí, ya, yo ni acá había pensado que había comido eso. Al toque está mi orina, mi ecografía, ¿no? Claro, un símbolo de muerte en el cáncer. Acuérdense que cáncer que da síntomas es un cáncer avanzado. Si ya decimos que es un cáncer renal, cáncer de vejiga, por ejemplo, que ya desde la hematuria, que ya es un estadio avanzado. Entonces al final me acordé que mi mamá me había dicho pues esta cosa. Sí, pasa. Siempre pregunte, para eso es importante que la anamnesis, cuando ustedes hagan semiología, hagan una correcta anamnesis preguntada, ¿no? No simplemente, no, ya no quiero decir, no, ya fue. ¿Qué más? Azul verde nunca he visto, soy sincero en decir que lo describe más como una infección por pseudomonas. He tenido bastantes experiencias de infección por pseudomonas, no he visto verde. Donde sí se mira verde, por ejemplo, con infección por pseudomonas, es cuando ustedes tienen una infección en tejidos.
Por ejemplo, ustedes van a mirar a los pacientes que están hospitalizados, cuando van a pasar visita, y les van a decir, ya, corre, cura al paciente, va a decir, cirugía, va a curar al paciente. Con una escara saca, van, la levantan, le quitan la escara, le quitan la gasa, y es verde, todo verde, así como la plastilina verde, verde, terrible. Entonces ya hay un olor característico, no fétido característico, el olor de la pseudomonas, es pseudomonas, toque nomás. ¿Estamos de acuerdo? Sigamos. Bueno, hay que mirar el azul de metileno, no sé si uno toma azul de metileno, obviamente va a orinar azulito. El azul de metileno bastante tomó importancia ahora, porque se está utilizando en sepsis y shock sépticos, se utiliza bastante lo que es el azul de metileno. Acá no tenemos experiencia en uso de azul de metileno, pero sí se describe, por ejemplo, para el sepsis, ¿no? Que está saliendo eso como en boca. Entonces, eso también han visto también en la parte de la tierra activa, ¿no? Cuando han hecho la parte de la tierra activa. Importante que tenemos que venir para el examen. Acuérdense, primero, nitritos. Cuando hay nitritos y hay leucocituria, ¿qué van a pensar? En una infección urinaria. ¿Qué más? Cuerpos cetónicos, los QETs, ¿no? Los cuerpos cetónicos. Si el paciente viene con 400 de glucosa, polisnéico, diaforético y que con pH ácido, ¿qué van a pensar? Una cetoacidosis. Glucosa, si hay glucosa, van a pensar en una glucosuria. Y si hay una glucosuria, diabetes. Leucocitos hemos visto, pH, ¿no? Dependiendo que sea el estado del paciente. Si el paciente está en acidemia, vamos a tener que sea probablemente en orinacia. Si tiene alcalemia, vamos a tener alcalemia. Albúmina, que viene a ser la parte de que hay o no haya proteínas, acuérdense que no debería haber proteínas. Si hay proteínas, ¿qué nos va a decir? Probablemente pueda tener un síndrome nefrítico o un síndrome nefrótico. Entonces, ¿qué vamos a pensar? Le vamos a decir al paciente, corre junto a tu orina 24 horas, ¿para qué? Para mirar cuánta proteína estás eliminando. Y también le pediríamos, ¿qué más? Proteínas en sangre, ¿sí o no? Si el paciente tiene más de 3.5 gramos por 24 horas de proteína y la albúmina está baja en la sangre, ya funciona el nefrótico. Peor, si encuentran sangre en orina, ya, puede ser un síndrome que se llama nefrítico, por ejemplo. Entonces, acuérdense, ¿estamos de acuerdo? Entonces tienen que hacer la asociación. De eso va a venir prácticamente el examen. Si es un nefrítico, si es un nefrótico, etc. Para que ustedes puedan hacer una conjunción. Ahorita les voy a mostrar un examen ya del año pasado, cómo ha venido el examen. Y para que ustedes puedan también más o menos ver qué es lo que viene. No se confundan. ¿Por qué les voy a mostrar? Porque sus compañeros también van a tener. O sea, el año pasado todos sus compañeros terminaban el examen y yo siempre les he pasado. O sea, termina el examen y al delegado yo le mando la clave de respuestas. Le cojo la primera terminación y le mando al delegado, cosa que el delegado manda el entorno. Y ya está. ¿Estamos de acuerdo? Pues no se preocupen. Ya saben ya. Y la tierra tía que hemos visto igual que han visto, ¿no? Está bonito ahí, ¿no? Los nitritos, acuérdense. ¿Qué más? La parte de lo que es las cetonas. Si tienen ustedes sospecha de situaciones diabéticas, siempre les van a pedir que vayan a hacer un cuerpo cetónico en la orina. Le van a mandar como internos. Vaya, corre. ¿Qué más? Tienen que ver lo que es el sedimento urinario. Entonces, la parte del sedimento urinario es lo que siempre les van a pedir, van a ver que sus familiares van a estar ahí en su casa. Mira, me han traído este examen de laboratorio. ¿Qué es el examen de laboratorio? Sedimento urinario, hemograma, glucosa, úrica y vinilo. Fijo lo van a pedir. Entonces tienen que saber así en memoria esos datos, porque siempre les van a pedir y no tienen que quedar mal, pues, tienen que saber, porque si no, no sé. Tienen que saber. Entonces, cuando hablamos de sedimento urinario, ¿qué vamos a encontrar? Lo que son los leucocitos, lo que son los hematíes. Leucocitos tienen que ser menos de 5 leucocitos por campo. ¿Ya? Hematíes, menos de 5 leucocitos por campo. No es normal que haya hematíes, por si no debería haber. ¿No? Pero si hay más, ya hablamos de una microhematuria, si es una orina ya completamente roja, una hematuria macroscópica. ¿No? Si es poquitito, es una hematuria microscópica. Hay que tenemos que mirar la forma, como hemos dicho. Suelos epiteliales puede existir, más aún si hay más suelos epiteliales, si tenemos un grado de deshidratación. Bacterias, obviamente va a existir.
Va a haber una cruz o cruz de bacterias. Tener bacterias en la orina no implica que van a estar con infección. No implica que van a tener infección. Acuérdense que en todo lugar nosotros vamos a tener bacterias. La cosa es que esas bacterias van a estar capaces con nuestra propia microbiota de nuestro cuerpo. Lo importante es que no van a generar piocitos. Basta que encuentren piocitos, infección urinaria. Cilindros. Puede haber cilindros hialinos que son los normales. Pero si encontramos cilindros granulosos, cilindros serios, por ejemplo, nos habla de una enfermedad renal crónica o aguda, ¿no? Si es un cilindro granuloso, ¿se acuerdan del cilindro granuloso que hemos visto? ¿Se acuerdan de esta patología de acá? Acá. Necrostibular. Eso de acá, si lo sacamos en 3D, ¿no es un cilindro? Entonces, si eso sale, va a salir de esas formitas, ¿no? Como un tubito, ¿sí? Entonces, ese es el cilindro granuloso. ¿Por qué granuloso? Porque tiene full cantidad de células que se han muerto, se han desprendido de los túbulos. Entonces, es lo que vamos a tener, ¿no? Entonces, ¿qué no vamos a ver, por ejemplo? Una falla renal aguda, por ejemplo. Sí, cúmulo de leucocitos, piocitos, por ejemplo. Hematuria isomórfica, ¿no? Alteraciones no globulares que hemos visto. Si es hematuria isomórfica, glomerulonefritis que hemos comentado. Acá está el cilindro, por ejemplo. Acá acá está, cilindro granuloso y hialino. No sé ni a ver, pero miren, ¿han visto cómo está? Es como que fue el molde de la nefrona, ¿sí o no? Como el moldecito de la nefrona. ¿Por qué? Porque se ha desprendido, pues se salió. Como el molde de la nefrona nomás. ¿Y la F, doctor? La F. Que también parece como también parece como serio. Ah. ¿Cuándo es cilindro serio? Generalmente cuando tengamos enfermedad renal crónica. Ya. Crónica, serio. Granulosa, generalmente que se llama es cuando es agudo, ¿no? O sea, ambos significan enfermedad renal, una falla renal. ¿Estamos de acuerdo? Ya nos guía, ¿no? Y allí obviamente que no va a tener ningún tipo de estructuras internas, ¿no? Como dice, carga de... Doctor, ¿y los hematíes es más de 5? Menos de 5. Menor a 5 no es normal. Más de 5 ya es patológico. Pues, causa de leucocituria. ¿Por qué podemos tener leucocituria? La principal a la cabeza, infección urinaria. Pero también puede haber otras cosas, ¿no? Puede ser diabetes intersticial aguda, arterioembol, daño renal crónico, ¿no? Pero lo principal, ¿en qué van a pensar en estas cosas como principal inicio? No, pues no tiene que pensar. Lo más común que es una infección urinaria. Esto ya para que ya después lo puedan, que se llama, investigar, pedir más exámenes. Por ejemplo, hay también personas que tienen bastante leucocituria. Porque hay pacientes que vienen que botan así orina como pus. ¿Y qué tenemos que hacer acá, como dice acá? Urocultivo positivo. ¿Qué es urocultivo? Que le he cultivado la parte de la orina. Le he cultivado, ¿para qué? Para encontrar el germen, ¿sí o no? Entonces, lo cultivamos, digamos, E. coli, clásicamente, E. coli ble, ya está, E. coli, ya lo hemos encontrado de aislado en la orina. Ya sé que entonces es una infección urinaria causada por una Escherichia coli. Pero a veces vienen estos pacientes que por más que les ponen así, que se les cultiva, cultivo, nada, ya podemos pensar en otras cosas. Y una de las cosas que siempre se nos pasa es que sea tuberculosis renal. La tuberculosis renal, ¿cómo se presenta? Igual como una infección urinaria, pero ¿qué pasa? Por más que le saquen cultivos, nunca va a crecer nada. ¿Por qué no va a crecer nada? Porque la tuberculosis... Ya han hecho micro, ¿no? ¿No están haciendo? Así. Cuando van a hacer micro, van a ver que van a cultivar Klebsiella, van a tener Pseudomonas, E. coli, van a estar su estafilococo marfa bien bonito. A ver si van a cultivar tuberculosis, no van a poder cultivar. ¿Por qué? Porque el crecimiento del bacilo es lento, requiere de un sistema especial. Es especial la tuberculosis para crecer. Es más, yo me acuerdo que en mi tiempo había solamente un medio de cultivo, no me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo del medio de cultivo, que al final, a la justa creció un poquito.
Imagínense, un urocultivo, ¿cuánto tiempo demora en crecer? Por ejemplo, 3-4 días ya tenemos resultados. En 3-4 días va a crecer la tuberculosis. No crece. Entonces, ¿qué se haría en este caso? Ustedes están haciendo BGM, ¿sí o no? Molecular. Molecular. Entonces se hace una prueba molecular. Se le pide la orina, se le extrae el DNA bacteriano y se manda a secuenciar para lo que es el PCR, ¿no? Para tuberculosis. Inexperto. Y acá. Y tenemos que tenemos tuberculosis. ¿Estamos de acuerdo? Ahí sí ve la parte de lo que es. ¿Estamos de acuerdo? ¿Te van a olvidar? Pero pues, ya saben que va a venir así en el examen, ¿sí? Entonces, para que no... también pueden encontrar espermatozoides, ¿ah? En la orina. ¿Cómo así? Claro, pues compártanos. Yo les voy a contar un cuentito. Una vez estaba, ¿qué se llama? En una práctica y no querían hacer, pues, hay una práctica que van a hacer aparato de reproductor masculino, ¿ya? Y obviamente ya saben que tienen que llevar la muestra, ¿no? Ya, ese día tienen que llevar la muestra para poder analizar y hacer un espermatograma, ¿no? ¿Ya? Entonces, porque no quería, nadie quería llevar pues, esto, nadie. Bueno, todo teórico, muy teórico. Y al día siguiente, era diferente las prácticas, ¿eh? Teníamos la práctica de orina, ¿no? Entonces va un chico, yo me ofrezco, vamos a hacer un procedimiento urinario y vamos y encontramos full cantidad de espermatozoides. Ay, pobrecito. Full cantidad de espermatozoides. Full. Todos muertos, ¿no? Microspermia. Todo un cementerio total, ¿no? ¿Qué pasa, Dios? ¿Qué pasa? Ya, pues, ¿no? Ha tenido seguramente una noche interesante, ¿no? Pero sí. Entonces, sí, pues, pero sí encontramos. ¿Dónde más se encuentra espermatozoides? A veces varias veces como se utiliza la lámina, lo han escuchado el Papa Nicolau, para lo que se puede utilizar, en varias muestras de Papa Nicolau que se encuentran espermatozoides, ¿no? Porque han tenido relaciones anteriores días, seguramente por eso. Ahí sí ven esto. Imagínate que te hizo tu papá. El sedimento urinario es el resultado de la prueba microscópica. Claro. ¿Qué se hace con la harina? Se centrifuga y el pellet que queda se saca con la micropipeta y se extiende prácticamente. Y eso se anota. ¿Ya? Entonces, esa es la parte siguiente. Sigamos bien. Cúmulo depositario, matriz isomórfica, ¿no? Todos bonitos, son bonitos, ¿no? Si hablamos de los cilindros, están de redonditos que tienen que acordarse, ¿no? Hialinos, simalopatológicos están normales. Granulosos, enfermedad renal, más que todo renal aguda, como hemos visto. Y serios, daño renal avanzado, renal crónica, una renal crónica, por ejemplo. Cilindros grasos, por ejemplo. Acuérdense que en el sistema necrótico vamos a tener epiduria, por ejemplo, vamos a eliminar por orina lípidos, que se van a tener, por ejemplo, cilindros grasos. Pero los más importantes son los que están siempre redonditos, ¿no? ¿Qué les voy a preguntar? Los que estén redonditos. Ya le hemos visto esta parte, los granulosos, los serios. Y eso último, ¿no? ¿Qué tal? ¿Les ha gustado renal? No. Sí. ¿Ya quieren ser nefrólogos o urólogos? Cuando hagamos, sí va a ser parte de uro cuando hagamos la parte. Listo, jóvenes, entonces hasta ahí un descansito. ¿Ya qué hora es? A ver. 4:30.